en el 18. Recuerde que el capítulo 17, hermano, yo creo que en su Biblia está todo en rojo, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Pues le dan énfasis a que fue Jesús que está hablando. Y fue una oración, pero una oración tan especial, hermano, que hasta ahorita esta oración nos sostiene. Amén. Esa oración fue la que llevó a los apóstoles a escribir los libros del Nuevo Testamento. Esa oración es la que los llevó a tal grado, hermano, que dieron su vida por el Evangelio, porque fue Dios el que los sustentó, el que los sostuvo. Y esa oración también la hizo por usted y por mí, para que nosotros tuviéramos esta unidad entre nosotros como con Dios a través de Jesucristo. Habiendo dicho estas cosas, dice el versículo 1 del capítulo 18, todas estas cosas que el Señor habló y oró, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Recuérdense que ellos regresaron de Betania, del aposento alto, ¿se acuerdan? Donde fue la última cena. Entonces, viajaban hacia Jerusalén. Y allí hay un monte. Y había un lugar que se le decía en el torrente de Cedrón, que era un barranco, hermano, donde abajo pasaba un arroyo, ¿verdad? Pero ese arroyo usualmente se mantenía seco porque solo se corría agua cuando llovía. Entonces en invierno es que corría ese río. Y está al lado del monte de los Olivos. Y dice, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. ¿Sabe que ese monte, hermano, es muy especial? Ese monte es donde ascendió el Señor. Y en el libro de Ezequiel dice que es donde descenderá el Señor desde los cielos cuando venga. En el monte de los Olivos. Ese monte está al este de Jerusalén y se puede apreciar desde la ciudad. Amén. Dice, porque muchas veces Jesús iba ahí. Y Judas sabía, hermano, que Jesús visitaba ese lugar continuamente. Sabiendo que se iba a celebrar la Pascua, hermano, sabía que Jesús iba a bajar de Betania para ir al templo a Jerusalén. Amén. Entonces, dice la Biblia que Judas conocía ese lugar. Dijo, es aquí donde lo voy a entregar. Dice en el versículo 3, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Amén. Dice la cantidad de gente que llevaron esta. ¿Me entiendes? Yo creo que pensaron que se iba a armar, porque él tenía sus discípulos, ¿no? Iban armados, hermano. Tanto alguaciles. ¿Sabes que alguaciles son los policías del templo? ¿Ok? De los fariseos. Entonces, dice en el versículo, y soldados romanos. So, imagínense, era impresionante verlos en la noche con una antorcha yendo hacia el monte. Pero Jesús dice, sabiendo todas las cosas,
que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Verdad? Jesús no se fue a esconder, hermano, detrás de un árbol, ¿verdad? De un olivo. Dice, ay, les dicen que ya me fui. No. Él salió al encuentro de ellos, hermano. Dice la valentía del Señor. Él dice, conocía todas las cosas que le iban a suceder. Amén. Y aún así, él no se hizo aparato, sino que salió adelante. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, si tuviéramos una oportunidad que dice, allá vienen aquellos a matar? ¡Vámonos! Vamos, yo no me quedo aquí, dice. Amén. Dice, mira, ahí vienen que dicen que son cristianos, me vienen a traerte, ¡hey! ¡Vámonos! Patitas, ¿para qué te quiero? Dice, le respondieron, dice, a Jesús Nazareno. Dice, ¿a quién busca? A Jesús Nazareno. Recuérdese que hay nazareo y nazareno. Nazareo era el voto que se hacía de no cortarse el pelo que hizo Sansón. Nazareno era de Nazaret, era original de Nazaret. Amén. Por eso le decían a Jesús Nazareno, de Nazaret. ¿Ok? Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora hay muchas, ¿entiendes? Hay muchas cosas que se dicen acerca de este versículo, ¿no? Porque es impresionante ver que con solo la palabra yo soy, que les dijo, hermanos, retrocedieron todos y cayeron a tierra. Se fueron para atrás, hermano. Podemos ver, hermano, que Jesús no es la primera vez que menciona esa palabra, el yo soy, que en griego es ego mío. Ego mío. El que soy. Es la misma palabra que usó Dios con Moisés. Cuando le dijo, ve, yo te mando, y le dije, ¿quién digo yo que me mandó, Señor? Diles que el yo soy te mandó. Ser yo soy, hermano, como que la traducción es demasiado amplia. Como quien dice, el que fue, el que es y el que será. Ese es el que manda. El eterno. Amén. Entonces cuando Jesús dice, yo soy, hermano, a mí, digo, tan poderoso es este nombre. Que, hermano, no soportaron el poder. Cuando el Señor mencionó ese nombre. Y Jesús siempre lo dijo, hermano, yo soy. Yo soy. Soy la vida, yo soy el camino. Amén. Y dice en el 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Recuérdense que Judas ya no estaba con los 11, ¿no? Con los discípulos. Sino que él fue directamente a traer la guardia. Esto fue unas horas antes, hermano. ¿Se recuerda que estuvieron en la Santa Cena y él le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer, pero hazlo rápido? Entonces, unas horas antes, hermano, ya venía Judas con la plata en la bolsa y con el montón de soldados. Y dijo, aquí no me van a hacer nada. Le dijeron, por 30 piezas de plata, por
30 piezas de plata le dio al Señor. Dice, en el 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Por qué? Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho. ¿Qué fue lo que dijo? De los que me diste, no perdí ninguno. ¿Se acuerda? Eso lo acabamos de leer. Amén. Lo acabamos de leer. Cuando estaba orando, el Señor le dijo, Padre, lo que me diste, no he perdido ninguno. Yo te ruego por ello. Amén. Y se cumple, hermano, porque les dijo, déjalos ir, porque ellos no tienen nada que ver en esto. Yo soy el que ustedes buscan. Entonces, dice en el 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces dice Jesús, dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Veamos esto claro, hermano. Ellos no eran soldados. Los apóstoles no eran soldados, hermano. No eran diestros en las armas. Ellos eran pescadores. Recuérdense que era en la noche, hermano. Yo creo que Pedro sacó y aventó nada más, hermano, donde vio sombra. La cabeza. y le voló la oreja al hombre. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Malco. ¿Ven? Y dice, veamos lo que dice en Lucas, porque ahí lo explica mejor bien. En Lucas 22:50. Lucas 22. Voy a tratar de aceptarlo, hermano. ¿Ya lo tiene? En el 50 dice, y uno de ellos, refiriéndose a Pedro, un siervo del sumo sacerdote, no, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando, dice, su oreja le sanó. Amén. Ese relato no lo menciona Juan, pero aquí especifica, hermano, que es un milagro delante de ellos el Señor. ¿Ah? Dice que le tocó, yo creo que la tenía colgando, hermano, o algo, la oreja. Y le puso la mano y ¡paz! Se sanó. ¿Por qué menciona esto Juan? Porque más adelante se va a referir a esta escritura. Dice, el siervo se llamaba Malco. Y entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y esa es la segunda vez, hermano, que Pedro estorba al Señor Jesús, el propósito del Señor Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de cuando iban camino a Jerusalén, hermano? Y el Señor les dijo, ahí me van a matar. Y Pedro ganó al Señor y le dijo, ¿cómo? No hagas esto. No.
de pensar así. Te van a matar. No lo voy a permitir. Y el Señor le dijo, muchos se van a escandalizar de esto que les digo. Y van a correr. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo nunca, hasta la vida daré por ti. Quiero que vayamos tomando esto muy en cuenta porque más adelante vamos a ver por qué Pedro, hermano, tomando una personalidad o creyendo, hermano, no era, se da cuenta de quién realmente. Amén. Dice, es la segunda vez, esta es la segunda vez que Pedro, hermano, impulsivamente sacó la espada y dice, el Señor tiene que tomar esta copa. Tú no la puedes impedir, Pedro. Sí es. La primera vez le dijo, quítate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro. Porque Pedro insistía, como que, yo digo, se le habían subido los humos, ¿no? Que le hablaba así al Señor, oiga. Recuerden que yo soy la roca en la que el Señor va a levantar su fortaleza. Eso había dicho. Pero no era él. Amén. Pero ve cómo el Señor lo reprende. Y le dijo, ¿te recuerdas? Pero le dice, ¿tu vida vas a poner por mí? Le pregunta el Señor. De cierto es cierto te digo, le dice, que antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Cómo va a ser eso? Pedro lo oyó, pero como que él, su orgullo, yo lo sé, su ego, hermano, no lo aceptaba. ¿Cómo va a ser? Nunca lo voy a dejar al Señor. Amén. Dice, vamos al 12. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, lo amarraron, hermano, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Recuérdese que cada año cambiaba el sumo sacerdote. Era Caifás, dice, el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Pero ¿por qué no llevarlo directamente a Caifás, si era el sumo sacerdote? Sino que lo llevaron donde el suegro. Esto nos deja saber, hermano, que cuánto había cambiado completamente el sistema sacerdotal de Israel. Ya no era, hermano, como el Señor lo había establecido, sino que ahora era un movimiento político. Caifás, o sea, su suegro Anás, hermano, había sido sumo sacerdote antes que él. Pero él todavía tenía la rienda del asunto. ¿Se da cuenta? Así como vemos en los gobiernos, ¿verdad? Como el gobierno de México, que se salió uno, pero queda el otro. Y el otro no es el que manda, sino que el que salió. ¿Cuántos saben eso? Eso se da mucho en la política. Pues así era, hermano. Llévenselo a mi suegro, pues. No sé qué hacer, decía Caifás. Llévenselo. Qué corrupto era.
eran corruptos. Y eran supuestamente los que guiaban a la nación de Israel. Dice en el 15, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y sabe que Juan siempre, nunca deja saber su nombre. ¿Se recuerda cuando dice el discípulo que amaba a Jesús? Era él, Juan. Y aquí dice, Pedro lo seguía y otro discípulo. ¿Quién era? Juan. Amén. Pero sabe que no es que Pedro decía, bueno, voy a ir a ver qué le pasa al Señor y que todo. No, dice que el libro de Mateo especifica que Pedro iba de lejos, iba acompañando a Jesús. Amén. Y dice, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. O sea, Caifás conocía a Juan. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote. ¿Quién era? Juan. Y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. ¿Cuánto es? Llevemos la cuenta. Daba una. A todo esto, hermano, Pedro no reaccionaba. Lo negó y dijo, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, dice, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro, en pie, calentándose. Amén. Calentándose y viendo al Señor allá, que allá lo tenían. De lejos. Y el sumo sacerdote, dice, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, dice uno de los alguaciles que estaba ahí, le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes tú, sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Fíjese, leemos esto, hermano, y a veces entendemos que Jesús estaba siendo como un poco pesado con esta gente. Como quien dice, bueno, ve y pregúntale, pregunta tú lo que yo he hablado, a ver si he hablado, ¿entiendes? Pero no estaba diciendo eso, sino que él estaba obrando conforme a la ley de Israel, la que leemos en Deuteronomio Levítico, que en boca de 2 o 3 testigos se confirmará una verdad. Y entonces le dijo, tú me estás acusando de mi doctrina y de lo que yo he enseñado a mis discípulos. ¿Me entiendes? Entonces dice, tráeme testigo que testifique que yo he enseñado algo. O sea, Jesús nunca se apartó de la ley, hermano. Él nunca trató de ser, de como le diga,
impulsivo como nosotros seríamos, ¿verdad? No me preguntaba a mí, pues, anda, preguntaba vos mismo. No. Él le dijo, ven y trae testigos que atestiguen. ¿Y saben que trajeron testigos que atestiguaron en contra de Jesús falsamente? Porque el Señor les dijo, vayan y traigan testigos. Y dice, si he hablado mal, testifica. Ve, ahí está. ¿En qué está el mal? Y si bien dice, ¿por qué me golpeas? Pero no se está refiriendo a lo que le dijo a Caifás, sino que lo que dijeron los testigos. Si está mal lo que ellos dicen. Y si es bien, le dice, ¿cómo es que me golpeas? No sabiendo ni siquiera lo que yo enseñé. Es algo tremendo. La reacción de este hombre en una bofetada le da el Señor. Porque eran hombres, hermanos, bruscos, impulsivos, amargos, odiaban a Jesús. Y volvemos nuevamente, o sea, ahorita estamos dentro de la casa de Caifás. Ahorita salimos nuevamente donde estaba Pedro. Estaba pues Pedro en pie, en el 25, calentándose. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? No, hermano, cuando usted anda mal, por donde sea, el Señor lo persigue. Por eso hay gente, hermano, que oye la predicación, hermano, y está todo para Dios, sé que a mí me está tirando. Cuando usted anda mal, hermano, a cualquier iglesia que usted vaya, la palabra lo va a confrontar. Y es que habla la palabra. Lo va a confrontar. Yo te digo, gente que me ha dicho, que ahí todo me dijo. Se me hace que mi mujer le dijo algo. Oh, es Dios confrontando con todo. Amén. ¿No eres tú, dice, le dijo, de sus discípulos? Y dice, él negó y dijo, no soy. Van con la segunda. Uno de los siervos del sumo sacerdote dijo, oigan, pariente, ¿de quién? Del que le voló la oreja, hermano. Pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó. Amén. En el libro de Mateo especifica más, hermano, ese relato. Y dice que Pedro no solamente lo negó, sino que empezó a maldecir. Está en Mateo, creo yo, 18. No. Mateo 26, vamos a ir a Mateo 26. Ya vamos a terminar, hermano. Si fuimos rápido, ¿verdad? Mateo 26. ¿74?
¿74? Sí. Sí. Dice, entonces dice, oh no, perdón, dice, en el 72 dice, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al otro, o sea, juró, hermano, juró que no conocía a Jesús. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pero miren lo que dice en el 70. Entonces Pedro dice, se acordó. No se acordó en la primera vez, no se acordó en la segunda vez, sino en la tercera. ¿Cuántas veces Dios a veces nos habla, hermano, y nos suceden cosas, y la primera vez como que se nos duerme el gallo, la segunda tampoco entendemos, tiene que ser el Señor más específico, y a la tercera no nos entendemos. Casi no entendemos a la tercera, hermano, porque de plano. No, es que de plano. Amén. Dice, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces, dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice, lloró amargamente. Ese amargamente, hermano, es un estado de tristeza que puede corromper el corazón de tal manera, hermano, y su espíritu. Amargura es el cáncer del alma. Sí. Amén. Amén. Tanto fue el quebranto de Pedro, hermano, que no lo soportaba. Primeramente porque creo yo que él creía que estaba a cierto nivel ya de entendimiento o de espiritualidad. Y no creía, nunca creyó que él iba a cometer algo así. Por eso aquel que la escritura dice, mire, que aquel que anda, que se sienta firme, mire que no caiga. Porque somos muy fáciles de hablar. Recuerdo que estábamos hablando una vez con unos hermanos y ellos comentaban acerca de un hombre de Dios. Y decían, no, este hombre, no, para que caiga, dice, no, este hombre, algo, no sabíamos que estaba caído. ¿Me entiendes? Pensamos que nunca nos va a suceder eso a nosotros. Pero todos estamos propensos a caer. Por eso aquí no hay más espiritual que el otro. No hay más ungido que el otro. Eso es mentira, hermano. Amén. Pedro nunca creyó eso. Pero amargamente lloró porque se dio cuenta quién realmente era él. Pedro reconoció
quién era. Cuando nosotros reconocemos, hermanos, quiénes somos realmente, porque muchas veces no lo queremos reconocer, pero el Señor tiene forma de hacernos reconocer. Cuando nos vemos y reconocemos ya, hermano, ya estamos listos para ser usados por el Señor. Aleluya, así es. Mientras sea mi habilidad, que sea mi inteligencia, mi y todo mi. Entonces, estamos listos. Amén. En la iglesia, hermanos, se usa mucho ese término. Viera cómo me gusta el Señor. Ay, hermano, cuando yo oro por los enfermos, hermano, cuando yo canto, llora. La unción especial que me ha dado Dios. ¿Te quiere de esa unción? Venga, voy a orar por usted. Amén. Aleluya. Eso, hermano, no es bíblico. Dios no lo respeta. El Señor habla de morir a nosotros mismos para que Él Aleluya. sea glorificado en nuestra vida. Amén. Amén. Aquí no es el que nosotros. No. Aquí es Dios. Aleluya. Amén. Yes. Y lloró amargamente, dice. Entonces, seguimos en el 18:28, porque vamos a terminar. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. ¿Cuál era el pretorio? El pretorio era la casa, hermano, del gobernador. En ese tiempo era Pilato. Era de mañana, dice. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Miren qué ironía, hermano. Para no contaminarnos, porque es la casa de un impío. Pero traemos a Jesús acá porque queremos que el impío lo mate. Fíjese. ¿Cómo es eso, hermano? No queremos contaminar. Ya estamos más contaminados que saber qué, hermano. Dice, y así poder comer la Pascua. Oh, vaya. Fíjese, ahí podemos ver la puriquita religión. Recuerdan que el Señor les dijo, ustedes con sus tradiciones y su religión impiden que la gente entre al reino de los cielos. Dice, no queremos contaminarnos para poder comer la Pascua. Es como hay gente que dice cuando vamos a tomar la Santa Cena, no, hermano, ahora no, hermano, el mundo bien. No debería andar mal. No debería de andar. Cada cristiano debería tomar la Santa Cena. Porque no, este día no. Se va a arreglar. La tome o no, la debe tomar dignamente. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la gente es capaz hasta de matar.
Aleluya. Entonces dice, salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, oigan, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fíjense, hermano, ¿lo querían matar o no? Sí. Pero ¿sabe por qué ellos no podían? Porque el Imperio Romano les había prohibido. Todo podían juzgar ellos con su ley y su religión. Pero matar a alguien no podían. Solo el Imperio Romano podía tomar ese cargo de matar a alguien. Y cuando mataban, hermano, crucificaran al que no era romano. Pero si era romano el que era juzgado, le volaban la cabeza como a pavo. Porque era menos agonizante la muerte. Solo zarpazo. Decía romano por eso. Pero si no era romano, hermano, la agonía duraba 2 o 3 días. Crucificado hasta. Tal vez usted tenga curiosidad, hermano, de averiguar qué era la crucifixión, cómo moría la gente. Era algo terrible. Hay gente que perdía hasta ¿cómo les diga? Se volvían locos. Tanta agonía. Porque estaban desangrando. Aparte que todo su peso le caía sobre sus pulmones y le cuesta respirar. Entonces tienen que empujarse para arriba con los pies clavados abajo, mi papá. Empujarse para arriba para medio respirar. Así hasta que muere. Por eso cuando dijeron, estos ya deshagámonos de esto porque hay que quebrarle los pies. Para que murieran más rápido, les quebraban los pies, para que ya no pudieran respirar. Y cuando el Señor le iban a quebrar los pies, le dijo, ya no es necesario, está muerto. Para que se cumpliese lo que estaba escrito, que ningún hueso fue quebrado de su cuerpo. Hasta esto, hermano. Hasta esto. Lo profetizó el Señor. Amén. Entonces dice, y vamos a 32. Dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Todo esto se tenía que cumplir, hermano. Esto no es que alguien dijo, bueno, vamos a matar a Jesús. O que diga, bueno, los romanos mataron a Jesús. Nadie lo mató. Él dice, puso su vida por mí mismo. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie hace esto, hermano. Nadie absolutamente tiene poder para hacer esto. Solo el Señor. Amén. Pero una vez se da cuenta cómo la Escritura va certificando, hermano, todo lo acontecido con lo que se ha profetizado. Amén. Porque en Jesús, hermano, se cumplieron todas las profecías. Así es. Amén. Amén. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y qué pregunta más tremenda. ¿Lo reconoces tú o es porque te lo han dicho? Es lo que hablábamos al principio. ¿Conoce usted al Señor o porque se lo han mencionado? Y esa es la diferencia, hermano, en un cristiano verdadero y un cristiano que anda las ramas. ¿Ah? Un cristiano verdadero conoce a su Señor. Aleluya. Amén. Y entonces Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de acá. Aleluya. Y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? ¿Ah? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye. Bien, aleluya. Amén. Bien. Algo irónico, hermano. Todos sabemos, hermano, que el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás dice, la palabra es el padre de qué? De mentira. O sea que si es el príncipe de este mundo, hermano, vive en la mentira o bajo la mentira. Amén. Entonces, si usted, hermano, trata de hablar la verdad en este mundo, hermano, va a tener problemas. Bien, amén. Va a tener problemas. Este muchacho que acaban de matar, ¿usted qué cree? ¿Que lo mataron por cosas políticas? No. Es porque hablaba la verdad. Aleluya. Y la verdad, hermano, incomoda al diablo. Y el diablo levanta a sus secuaces, hermano, en contra de los que hablan la verdad. Y no les importa matar. No les importa matar. ¿Por qué lo mataron? Porque, hermano, él confrontaba el homosexualismo abiertamente. La corrupción que hay en las escuelas, él la sacaba a luz. Y eso, hermano, el movimiento, ¿cómo le dicen a ese? Comunista, que está entrando al país. Socialismo, comunismo se van a hacer. Pues no vamos a hablar de política. Pero por eso lo mataron, por la verdad. Aleluya. Si usted quiere hablar la verdad. Pero me va a decir, ¿cuál es la verdad entonces? No es lo mismo que le preguntó Pilato. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato, hermano, era un hombre impío. Por lo tanto, hermano, él habita en la mentira. En la mentira de adorar un montón de dioses. ¿Ah? ¿Cuántos saben que Roma tenía cantidad de dioses? Y tenía unas creencias bien raras. Y todavía los romanos siempre. Vamos a decir nada. No hay ningún romano acá.
Pilato le dijo, ¿qué es la verdad entonces? Óigame. Pilato, hermano, estaba enfrente de sus ojos. Tenía la verdad y no la miraba. No la miraba y le dice, ¿cuál es la verdad? Por eso la Escritura dice, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no conozcan la verdad. Así es. Y la verdad los haga libres. Aleluya. Por eso usted, hermano, cuando la gente no le entienda lo que usted les habla, hermano, porque están cegatorios. El diablo los ha cegado a tal grado, hermano, que enfrente pueden tener la verdad. No la reconocen. No la reconocen. Así es, amén. ¿Es porque no la ven o porque no la quieren? ¿Qué dice usted? Rechazan la verdad. Sí. Porque la verdad, hermano, trae compromiso, trae sacrificio, trae todo. Disciplina, fe, todo. Aleluya. Y dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Siempre en la Pascua le soltaba un preso. Amén. Y ahí creo que era influencia política. ¿Por qué? Porque llegaban los más influyentes y le decían, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Caifás, mira, mi sobrino lo agarraron. Mi sobrino está en la cárcel. Y entonces el día de la Pascua, hermano, todos tenían su lista. Bueno, suéltame a este, suéltame a aquel. A Pilato solo le soltaba uno. Y les dice, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Un ladrón. Un ladrón. Y la historia dice que era uno que causaba problemas. Un bandido revolucionario. ¿Ah? De los sicarios. ¿Sabe que de ese grupo de hombres salió la palabra sicario? Porque ellos, dice, lo que hacían los sicarios en ese tiempo, hermano, como estaban en contra del gobierno de Roma, hermano, ellos en medio de la gente iban y apuñalaban. Apuñalaban al que ellos tenían en mente. Podría ser un soldado romano o lo que sea. Lo apuñalaban y entre toda la gente se iba. Este era uno, Barrabás. Amén. Pero fíjese, Pilato siempre les echaba en cara. Yo creo que era influencia de Dios que les echaba en cara al rey de los judíos. No, ese no es rey, ese no es nuestro rey. Nuestro rey es el César. Amén. Aleluya. Vamos a continuar en el capítulo 19 para. Esto lo hicimos rapidito, no me pude entender mucho, pero terminamos. Son las 2 horas, vamos a terminar. ¿Tiene su rostro? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tu palabra, Señor, que hemos venido, Señor, dispuestos con un corazón, mi Dios, abierto para que tu palabra, Señor, permanezca en nosotros, Señor, y poder fructificar, dar al 100 por 1, Señor, lo que tú siembras en nuestro corazón, Señor.
Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos, íntegros delante de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.